Entonces, empezamos. Ya tenemos a 16 personas que nos están acompañando en el Facebook. Les damos la bienvenida a todos y a todas a este segundo encuentro de la Red Multidisciplinaria para la Investigación sobre Discriminación en la Ciudad de México. El primer encuentro pues tuvo lugar hace un año, en el 2019, y acabamos de subir ya las memorias donde pueden leerlas y bajarlas de la web del COPRED, www.copred.cdmx.org.mx, y bueno, pues ahí se puede encontrar las memorias de este evento que tuvo lugar en octubre del 2019. Para octubre de 2020, pues tenemos este segundo encuentro que pues evidentemente debido a la pandemia hemos tenido que trasladar a estas vías virtuales y pues por la misma razón se determinó hacer un encuentro más pequeño, únicamente con 3 días, con una mesa en cada uno de los días, porque bueno, pues se hace bastante pesado el tener mesas largas como las tuvimos el año pasado, que fueron riquísimas, llenas de ponencias muy interesantes y de reflexiones que por supuesto a nosotros nos ayudan en nuestro quehacer diario, pero además pues a todas las personas que forman parte de la REMID pues también les retroalimentan en su trabajo cotidiano. Y bueno, pues de la REMID tenemos 2 publicaciones que se están generando y que quiero compartir con ustedes. Se trata de la revista digital en discriminación, derechos humanos y política pública, inclusión, que el próximo miércoles 14 presentaremos a las 11 de la mañana también por esta vía, y un libro que está coordinando la doctora Jessica Molina Aznar, La Ciudad de México y el problema de la discriminación, enfoques, actores y política pública, que ya está en proceso de dictaminación y corrección de estilo. Entonces, bueno, pues vamos avanzando de manera muy satisfactoria con el trabajo de la REMIS, en donde, pues, insisto, forman parte investigadores, investigadoras de distintas áreas, de diversas áreas, pues es una red multidisciplinaria que nos permite tener un enfoque sobre el tema de igualdad y no discriminación muchísimo más amplio. El año de 2020, pues para darle continuidad al trabajo de esta red, insisto, se propuso hacer estas 3 mesas, que serán 2 conversatorios, el del día de hoy y el de la próxima semana, y la presentación de la revista. Las temáticas abordadas en las 2 mesas pues tienen el objetivo de reflexionar acerca de los espacios, el espacio privado y el espacio público. Y esto resulta muy importante porque, bueno, pues como decimos las feministas, lo privado es público, lo privado es político, y pues justamente cosas que suceden en el espacio íntimo, en el espacio privado, como ahora lo estamos viendo y viviendo con la pandemia, tienen impactos en el espacio público y en nuestro quehacer político y en nuestro quehacer social. Y de la misma forma, pues ahora justamente habernos replegado, quienes tenemos el privilegio de poderlo hacer a nuestras casas, pues implica también un nuevo entendimiento de los espacios públicos y de cómo vamos a regresar a esto que se ha dado por señalar como la nueva normalidad. Entonces, bueno, pues por ahí estamos llevando las reflexiones de este segundo encuentro, y pues el día de hoy tenemos una mesa interesantísima en donde hablaremos justo sobre el espacio privado a partir de una reflexión sobre los derechos humanos y los videojuegos. El pasado 29 de agosto se conmemoró el Día del Videojuego o Día del Gamer, celebración que desde hace más de una década reconoce el valor, la dinámica e importancia creciente de la industria en términos de ingresos, preferencias de los consumidores y aportación al aparato productivo nacional y mundial. La industria de los videojuegos se encuentra clasificada por la UNESCO en el sector de industrias culturales y creativas, ya que para su desarrollo se emplea el imaginario sustentado en personajes, música, guiones, historias y mucho más, operado mediante software, procesadores y plataformas tecnológicas de vanguardia. La encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares de 2018 constituye la principal fuente de estadísticas sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información y comunicación, las conocidas TIC, en los hogares y de los individuos y México, y ofrece datos relevantes. En México hay 74.3 millones de usuarios de Internet de 6 años o más,
que representan el 65.8% de la población en ese rango de edad. Y bueno, pues a mí me interesa ver este dato con respecto a 2020, porque pues ahora yo tengo a mis hijos conectados tomando clases, ¿no? Por ejemplo, y aquí estoy yo conectada y mi esposo también. Entonces, ¿cómo justamente esta pandemia va a cambiar esta interacción? Y pues justamente también con el tema, por supuesto, de los videojuegos. El 51.5% de los internautas, de los internautas son mujeres y el 48.5% son hombres. Se observa un crecimiento de 4.2 puntos porcentuales respecto a lo reportado en 2017, cuando se registraron 71.3 millones de usuarios. Las tres principales actividades de los usuarios de Internet en 2018 fueron el entretenimiento, 90.5%, ahora seguramente va a ser educación y trabajo, comunicación, el 90%, y obtención de información, el 86.9%. Sin embargo, pues no existen datos oficiales que den cuenta del uso del videojuego y el crecimiento que tiene esta industria en el país. La agencia de mercado The Competitive Intelligence Unit presentó estadísticas en 2017 referentes al mercado de videojuegos en México. En ese año, 59.1 millones de personas contaban con algún dispositivo que usaban para jugar, indicando que se registró un aumento del 12.3% en comparación con el año pasado. El dispositivo más utilizado para jugar videojuegos fueron los smartphones. Respecto de consolas fijas, por ejemplo, existen 15.6 millones de casas que cuentan con un aparato, logrando un alcance de 20.1 millones de personas. En enero de este año, en la Gaceta de la UNAM, se publicó un estudio realizado por Adolfo Gracia Vázquez y Emanuel Galicia Martínez, investigadores de esa universidad, indicando que México es el primer consumidor de videojuegos en América Latina y en el ámbito mundial ocupa el lugar número 12. Es así que la actividad del videojuego es un fenómeno muy importante en este país, pues se estima que la mitad de la población los utiliza para lo que los videojuegos pueden adaptarse para fomentar hábitos saludables por medio de la realidad aumentada y algunos, por ejemplo, motivan a los usuarios a tener inclusive actividad física y social. Tomando estas referencias, pues el COPRED hemos considerado relevante este fenómeno y su relación con el derecho a la igualdad y a la no discriminación, ya que al ser un producto que cotidianamente se consume en los hogares por todas las personas que lo integran, se convierte en un instrumento o en un medio de aprendizaje y sensibilización en materia de derechos humanos y no discriminación. Por ello, pues se pensó hacer este conversatorio con personas expertas para ahondar en el trabajo creativa, de escritura y uso del lenguaje, estigmas, prejuicios con el que se diseñan estos videojuegos. Así es que en ese sentido me permito ya presentar a nuestros invitados, invitadas, justamente para darles la palabra y que nos platiquen sobre cómo ven estos temas relacionados con la igualdad y la no discriminación. Antes que nada, quiero agradecer a Erika Ordóñez y Noé Romero por la interpretación en la lengua de señas para hacer accesible, por supuesto, a todas las personas este conversatorio. En primer lugar, presento a Guillermo Vizcaíno. Él es ingeniero en mecatrónica por el Tecnológico de Monterrey, que actualmente forma parte de Lienzo, un estudio de desarrollo de videojuegos ubicado en Chihuahua, que tiene la particularidad de realizar videojuegos como medio para contar historias y dejar una huella en la vida de los jugadores. Es así que Guillermo es creador, escritor y programador de videojuegos. Especialmente participó como uno de los programadores y escritores del videojuego Mulaka, que se basa en las historias, mitos y leyendas de la cultura rarámuri. El protagonista del juego es un personaje llamado Mulaka, que en rarámuri significa espiga de maíz, el alimento más sagrado para los tarahumaras. Durante los diversos niveles del videojuego, Mulaka recorrerá diferentes escenarios en tercera dimensión, sitios reales de la Sierra de Chihuahua, como la ciudad de Paquimé, lugar protegido por la UNESCO, la cascada Basaseachi y las barrancas del Cobre, entre otros. Mulaka está disponible en plataformas de nueva generación como Nintendo, Microsoft, Xbox, PlayStation y Steam, y con ello se convierte en el primer videojuego mexicano que logra lanzarse en las plataformas gamers más importantes, no solo en México, sino a nivel mundial. Muchas gracias, Guillermo, bienvenido. También nos acompaña Alejandro Lugo Galicia, con estudios de Ingeniería en Tecnología Ambiental y desarrollador de juegos. Bienvenido, Alejandro, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, aquí estamos. ¿Qué tal? Asimismo, está con nosotros Miguel Ángel Lugo, doctor en Derecho y profesor investigador de la Universidad Panamericana,
Actualmente presidente del jurado de concurso de tesis del COPRED sobre discriminación, además de participar con el con el programa de derechos humanos, ahora con la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos. Muchas gracias, Miguel Ángel, por estar aquí con nosotros. Nos da mucho gusto. Buenos días, muchas gracias. Y por último, presento a Elena Laguarda, quien estudió la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana. Ella es educadora en sexualidad humana e infantil por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual y actualmente directora de Asesoría Educativa y Prevención, organización que promueve la educación sexual integral con un modelo propio que hace énfasis en desarrollar habilidades para la prevención de cualquier tipo de violencia, incluyendo el abuso infantil. Ha realizado investigación sobre diversos tipos de discriminación, tales como códigos de violencia de género, en diversas escuelas de la Ciudad de México. Escritora y autora de diversos cuentos infantiles con el personaje Ati, el dragón de las estrellas, los cuales cuestionan la sociedad que somos para construir una más incluyente y libre de violencia. Elena Laguarda, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias por la invitación. Voy a cederle la palabra ahora a la doctora Jessica Aznar para que conduzca la mesa y darle las gracias a ella y al equipo de COPIL por la organización de este conversatorio. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a Alejandro, a Guillermo, al profesor Lugo y a Elena Laguarda. Es un gusto saludarlos y estar aprendiendo de ustedes y reflexionando en este espacio que es del COPRED. Bueno, les vamos a dar a cada uno 20 minutos. Les pediría que yo al minuto 18 les voy a hacer una señal para avisarles que su tiempo ya está por concluir. Entonces, le daría la palabra primero a Guillermo Vizcaíno para comenzar con su presentación sobre el videojuego y todo el trabajo que él desarrolla con Mulaka. Y adelante, Guillermo. Tu presentación, ¿la puedes conectar, por favor? Sí, claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Nada más que ahorita creo que te necesito permiso para poder compartir la pantalla. Ok. Ya. Perfecto. Ahí debería estarse viendo ya, si no me equivoco. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias obviamente aquí a todo el comité organizador por la invitación. Para nosotros siempre es un verdadero honor y un gusto estar presente en este tipo de eventos para poder hablar un poco acerca de lo que hacemos y acerca de lo que es la industria de los videojuegos en el país y a manera general también. Y también me doy un segundo para saludar y mandarles un muy cordial abrazo a todos los compañeros panelistas que vamos a tener hoy el gusto de compartir puntos de vista y de platicar un poco acerca de este tema que obviamente por obvias razones para nosotros es muy interesante, que son los videojuegos y el impacto que pueden tener en todos los estratos sociales, ¿no? Desde lo que es simplemente y meramente entretenimiento hasta lo que es educación o lo que es combate contra discriminación y demás temas de interés. Intentaré hacerlo lo más rápido posible en estos 20 minutos la descripción del proyecto para dar un poquito de contexto a lo que vamos a estar hablando. Para empezar, bueno, ya me presentaron, yo soy Guillermo Vizcaíno, soy el encargado de Relaciones Públicas, soy el escritor del estudio y soy el productor de video de Lienzo. Y Lienzo en sí es un estudio de desarrollo independiente de videojuegos localizado en el norte del país, específicamente en el estado de Chihuahua. Me gusta mucho siempre poner esta foto porque para mí es importante que se sepa y que se vea que a pesar de que a mí me toca el honor y el privilegio de ir y hablar en nombre del estudio, realmente es un equipo completo el que se encuentra detrás de todo esto, ¿no? Y la magia que se logra al hacer nuestros productos y nuestros juegos es un trabajo en equipo y es un trabajo multidisciplinario que requiere conocimientos en una diversidad de áreas. Entonces, bueno, aprovecho siempre para mandar un saludo enorme a toda la gente del estudio que probablemente estén viendo esto. Y
Y para recordar a la gente, obviamente, que esto de hacer videojuegos no es una labor sencilla, es una labor titánica que requiere de una multitud de disciplinas y de tiempo y esfuerzo. Y como ya lo mencionaron, el día de hoy me voy a enfocar específicamente en nuestro último título, nuestro último y más reciente título, de nombre Mulaka. Mulaka, como ya bien describieron, es un título de acción-aventura, muy al estilo de lo que podrían encontrarse, por ejemplo, en un Zelda, en donde tú, el personaje titular, vas y te desenvuelves en esta historia que básicamente toma inspiración en una única cultura, que es la cultura de los Rarámuri o la cultura Tarahumara. Para poder, obviamente, hablar un poco más acerca de estas inspiraciones, me gustaría detener un momento en lo que es la cultura Tarahumara, que afortunadamente aquí en el norte del país pues sabemos y estamos muy conscientes sobre algunos de los aspectos que la conforman, pero a nivel nacional y a nivel internacional normalmente se desconoce un poco de lo que es la cultura. Entonces, como un pequeño resumen, la cultura tarahumara es una cultura nativoamericana prehispánica que habita el norte del país. Su población se estima dentro de los números de 120,000 habitantes. Este número es un poco difícil de interpretar porque toma en cuenta descendencia que posiblemente ya esté unos cuantos pasos removida de la cultura tradicional o de los asentamientos más tradicionales. O sea, que este número toma en cuenta posiblemente descendientes de Tarahumara que llevan 1 o 2 generaciones viviendo ya en la mancha urbana o viviendo ya en la ciudad. Pero el balance de este punto es que muchas veces es complicado poder hacer un censo exacto de la cantidad de miembros activos de la comunidad tarahumara que todavía viven en manera tradicional, debido a que sus comunidades generalmente se encuentran en lugares remotos y por lo menos las comunidades más tradicionales se encuentran en lugares remotos y de difícil acceso, por lo que realizar un censo muy específico es un tanto complicado. Entonces, más o menos esta es una cantidad que se ha manejado. Este censo se realizó en el 2007, si no me equivoco, es el último que tenemos con datos de exactitud aceptable. 2 idiomas son prácticamente lo que vemos en cuanto a lenguajes que manejan los tarahumaras, que es obviamente el lenguaje tarahumar original, de suma importancia debido a que ya una vez que se empieza uno a adentrar en este tema de los tarahumaras, se da cuenta que básicamente la herencia cultural se transmite en vía oral. Y en este sentido, la vía oral a través del lenguaje tarahumara es de suma importancia para seguir dando con generaciones y generaciones y con nuevos miembros de comunidad, pasar estas historias, pasar estos mitos, pasar estas leyendas, pasar este conocimiento que, de nuevo, ¿no? Trasciende incluso de la llegada de los españoles y que se mantiene hasta la fecha. Y por obvias razones el español, ¿no? Para poder hacer una convivencia con el resto de las comunidades y las manchas urbanas aquí en el norte y en el resto del país. Religión, hay un debate en cuanto a qué específicamente se puede considerar como una religión tarahumara. El término más aceptado es el del animismo tarahumara. Animismo básicamente, y voy a tener que sobresimplificarlo un poco, es esta idea o esta forma religiosa de ver el mundo en donde se cree que cada entidad que existe en el mundo, cada objeto que existe en el mundo tiene una cierta infusión espiritual, tiene una cierta vida que nace de sí mismo y que comparte con el resto de los seres vivos y que por ende le da un nivel de divinidad. Y es por eso que se crean estas visiones del mundo muy naturalísticas, ¿no? O con un enfoque o con un cuidado muy fuerte a lo natural y un cuidado en cuanto a la naturaleza que los rodea, que los tarahumaras consideran de suma importancia y a ese animismo tarahumara porque es una forma muy específica de ver este animismo y es de aquí, de este tipo de visiones, de donde nosotros extrajimos la amplia mayoría o la vasta mayoría de los mitos y leyendas que se utilizaron en el juego como material primario, como materia prima para mostrarse. Asimismo tenemos otros como lo es el peyotismo. El peyotismo es de manera similar, es una simplificación de una serie de visiones del mundo que se utilizan para describir las religiones de los nativoamericanos en México, Canadá y Estados Unidos. Y es un término que se utiliza más que nada en América del Norte de nuevo, ¿no? Para describir esta religión.
Y finalmente catolicismo, ¿no? La religión católica romana, que es con la que si tú vas y le preguntas a Santo Román al día de hoy sobre sus creencias, te va a decir que es católico. Y la realidad es que, y lo tengo expuesto con un asterisco porque es una área de estudio muy interesante, porque vemos que a pesar de que se ha puesto esta capa de catolicismo por encima de sus creencias religiosas, y esto lo hemos visto con varios de los antropólogos con los que hemos tratado, si empiezas a rascarle a la superficie, te vas a dar cuenta que es simplemente un velo, ¿no? Que esta visión católica no es más que una pequeña capa que se pone por encima y en donde sus rituales y tradiciones se siguen respetando y siguen siendo las mismas que se han tenido desde las últimas decenas de décadas, ¿no? Y que simplemente se le ha puesto este nombre por encima para que se le deje en paz y para que para que se le permita vivir con relativa facilidad, teniendo una religión que es un poquito más común en el país, ¿no? En nuestro caso, pues México sabemos que es un país romano-católico en cuanto a religión, y ellos se han adherido a esta tradición a pesar de que por debajo siguen siguiendo muy de cerca sus propias creencias y sus propios cosmovisiones. A la cultura tarahumara queremos rescatarle muy fuertemente esta idea o queremos recordarle más bien a la gente esta idea de que es una cultura que va mucho antes de que hubiera conquista misma, ¿no? O sea, tenemos récords de un pueblo que no llamaremos tarahumara, pero que llamaremos como ancestros de lo tarahumara, que han estado presentes en el norte del país desde hace decenas de décadas, posiblemente siglos, y que muy posiblemente estuvieron presentes durante el posclásico, quizá el mismo clásico, a la par o en paralelo con algunas de las tradiciones mesoamericanas más comunes que tenemos, ¿no? Como los aztecas o quizá incluso como los toltecas, olmecas quizás son un poco más lejos, pero mayas, etcétera, que convivieron en esos mismos tiempos y que han perdurado hasta la fecha con una actividad gigantesca, ¿no? Donde todavía podemos ver comunidades que viven muy tradicionalmente, que trae consigo estas tradiciones, estas leyendas hasta el día de hoy, y por lo que consideramos que es importante que tengan un cierto nivel de protección, ¿no? Para no diluir y no empezar a perder toda esta riqueza cultural que a fin de cuentas pues es nativoamericana y que sigue siendo muy parte de nuestras raíces como mexicanos. Parte de la idea con el juego es justamente preservar estas leyendas, estos idiomas, estas figuras, estas deidades, a manera de atacar una generación nueva que son especialmente proclives a acercarse a los videojuegos. En nuestro caso, nosotros divisamos 3 verticales muy importantes para poder realizar un videojuego con este enfoque, con un enfoque cultural. Creemos que existen estas 3 cosas que a grandes rasgos los juegos que quieran irse por este camino deberían de aproximar o deberían de realizar. Y las cuales voy a explicar adelante. El primer pilar es el de permisos y acercamientos, ¿no? Para nosotros es importante que cuando no eres parte de la cultura misma, obviamente tienes que tener un acercamiento muy cercano y hacer una relación muy íntima con la cultura que estás intentando usar de inspiración, ¿no? Para nosotros este fue un viaje que comenzó en el 2015, en donde nos dimos a la tarea de ir a asentamientos, de ir a comunidades, de meternos en la sierra y conocer tantos gobernadores, líderes sociales y líderes culturales como nos fuera posible. En el particular caso de los tarahumaras, esto era un reto mayor porque, a diferencia de otras culturas nativoamericanas, como lo podrían ser la Navajo, o los apaches, o pieles rojas, o en fin, ¿no? Normalmente culturas que se ven más en Estados Unidos o Canadá, que tienen un consejo que puede de alguna u otra forma regir y hablar por la comunidad. Los tarahumaras no tienen algo de este estilo, ¿no? La comunidad rarámuri se ve muy diversificada y se ve dividida en una variedad de asentamientos y grupos que cada uno cuenta con su propia jerarquía, que cada uno cuenta con su propia, con sus propios gobernadores, con sus propios líderes. Y entonces para lograr tener un consenso entre todos tuvimos que ir y literalmente visitar tantos como nos fuera posible. Hablar acerca del proyecto, realizar este pitch sobre qué era lo que queríamos hacer y cómo es que queríamos hacerlo, aunado obviamente a una explicación de, bueno, qué es este mundo de los videojuegos, ¿no? Y cómo
cómo podemos compararlo con a lo mejor la industria del cine o con a lo mejor la industria de otros medios interactivos de entretenimiento, para que se entendiera qué es lo que queríamos hacer y cómo queríamos adoptar estos mitos y leyendas. Y lo último, que es para nosotros la parte primordial de este pilar, ¿no? De este primer pilar de investigación, era hacerlo de dos vías. O sea, nosotros queríamos utilizar la cultura como inspiración para hacer el videojuego, pero al mismo tiempo queríamos utilizarlo para atacar problemas que ellos pudieran presentar y que ellos quisieran resolver y que pudieran hacerlo a través de este medio que nosotros estábamos facilitando, ¿no? Específicamente y haciendo un pequeño consenso sobre lo que obtuvimos de información en estos viajes, lo primero que se podía atacar y que era relativamente sencillo de hacer era preservación de la lengua, ¿no? Donde líderes tarahumara de diversas comunidades nos sugirieron y nos informaron de la paulatina o de la constante pérdida del lenguaje conforme han ido avanzando las generaciones, ¿no? Las generaciones nuevas posiblemente simplemente se enfoquen en español, ya no en su lengua originaria tarahumara, simplemente porque era más fácil hacerlo, ¿no? Y era más fácil para utilizarla y convivir en un mundo globalizado, pero había un verdadero interés por mantener esta lengua y no perderla, y era algo que nosotros podíamos utilizar en el juego para, a manera de narradores o a manera de dictámenes o a manera de escritos, intentar mantener esta lengua activa, ¿no? Y tenerla en un modo digital que pudiera perdurar, que fue algo que pusimos en el juego. El principio y el final del juego están narrados completamente en tarahumara, gracias a un traductor que tuvimos la oportunidad de conocer y de acercarnos con él. Lo segundo era la lejanía que las generaciones nuevas de las comunidades tarahumaras estaban teniendo con su herencia cultural, con sus historias, con sus mitos, con sus leyendas, donde un videojuego era la forma perfecta para atacarlos, ¿no? Un videojuego, siendo estas generaciones ya más proclives a utilizar este tipo de medios, podían acercarse a su misma cultura utilizando, vaya, en este caso, herramientas o entretenimiento del siglo XXI. Y eso nos permitía dar o acercarlos muy bien a algunas de sus leyendas, muchas veces ni siquiera sin que se dieran cuenta, ¿no? En cuanto al contenido que tiene Mulaka dentro de sí. La segunda vertical era ahora sí que la de investigación, ¿no? Ir y hacer scouting de los lugares, conocer y ver qué lugares queríamos tener en el juego, literalmente tomar fotos y tomar referencias y ver qué landmarks nos podían servir para utilizar de niveles, conocer flora, conocer fauna, y ahí me pueden ver con una melena tremenda en esa foto. Tener la idea en general de cómo mejor representar o qué ejemplos utilizar para que la representación fuera lo más auténtica posible dentro del juego. Y obviamente esto requería hacer sketches en el lugar, empezar a divisar las primeras ideas de diseño de juego que podríamos utilizar dentro de estos mismos lugares ya que se estuviera realizando el producto. Y la más interesante de todas era la extracción de estos mitos y leyendas y criaturas y deidades, que como ya mencioné antes, ¿no? La manera en la que se hace es a través es vía oral. Entonces, para poder llegar nosotros a esas leyendas, teníamos que estar ahí presentes, teníamos que extraerlas de la comunidad misma y empezar a recopilarlas de forma que tuviéramos material para el videojuego. La última de estas verticales, de estas necesidades que nosotros vemos en juegos culturales, era el acercamiento con expertos. Nosotros aceptamos, y lo hemos dicho desde el primer día, que no somos expertos en lo tarahumara, no nos hemos dedicado a entender los dimes y diretes de esta cultura en su núcleo, y es por eso que tenemos que acercarnos a la gente que sí lo ha hecho, a los que sí son expertos, en este caso antropólogos, tarahumarólogos, y hubo una variedad de antropólogos con los que nos acercamos, pero el principal fue el maestro Enrique Servín, que descanse en paz. Él fue básicamente nuestro antropólogo de cabecera. Con él podíamos ir y podíamos hablar sobre estos mitos y estas leyendas, y su función fue muy sencilla. Su función fue destilar, curar, separar de estos mitos toda la influencia hispana, toda la influencia de la iglesia, toda la influencia de la globalización, de manera que nos quedáramos únicamente con el mito nuclear tarahumara, o sea, que fuera meramente tarahumara sin influencia de nada más. Y esos mitos ya curados fue lo que después pusimos
en el juego. Seleccionamos y pusimos en el juego. Y durante Mulaka, durante el juego de Mulaka, lo que tú vas a experimentar son todos estos mitos meramente tarahumaras acomodados de una forma en la que puedes visitarlos todos, en donde todos tienen una cierta secuencia narrativa que te van llevando a un final específico, y que todos están unidos por esta figura de Mulaka, ¿no? Del personaje Mulaka. Mulaka siendo la única parte ficticia de este Lord Tarahumara que está en el juego. La historia de Mulaka es una historia que nosotros inventamos, esta idea obviamente también basada en cosas reales, ¿no? Esta idea del Sukuruame, del chamán que puede, que tiene la labor de salvar al mundo, de salvar a su comunidad. Pero absolutamente todos los escenarios, todos los personajes y todas las situaciones en las que te ponemos son extraídas de mitos reales, de historias que se han contado por años en las comunidades tarahumaras, y que a diferencia de quizá de la razón por la que se conocen las tarahumaras, que es básicamente su habilidad extrema para correr, y que los vemos corriendo en maratones y en ultramaratones en México y en todos lados del mundo, nosotros queríamos acercar la parte cultural, ¿no? Que se viera la herencia cultural que existe detrás de y que prácticamente nadie conoce y que para nosotros está a la par de una mitología grecorromana o de una mitología nórdica, o alguna de las mitologías más conocidas, y que queremos darle el foco que creemos que se merece, ¿no? Queremos ponerla en el escenario y que la gente la conozca. Brevemente pasaré ahora sí ya temas para ponerlo en el juego, ¿no? O sea, temas de gamificación. En los 3 minutos que me quedan. Videojuegos es especial en el sentido en un sentido artístico, ¿no? Es un medio de entretenimiento que convive con otros medios de entretenimiento como el cine o como el teatro o como la literatura, con una particularidad que es la de la interacción. O sea, videojuegos es el único medio de expresión artístico, en términos relativos y generalizando, cuyo factor principal es que tiene interacción, en donde puedes interactuar como parte de la audiencia y no eres un mero espectador. Y esto trae consigo una serie de problemáticas. La primera es que tiene que ser divertido. ¿Cómo se define divertido? Y utilizaré la definición de Ralph Kostner. La diversión para nosotros es básicamente el proceso mental de reconocimiento de patrones, ¿no? Un individuo se divierte al ser capaz de reconocer patrones que cada vez son más complicados, y el poder resolverlos, entonces suelta endorfinas, que es lo que termina causando la diversión misma, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo de los triángulos para dar a entender a lo que me refiero. Si yo les preguntara, bueno, vean y díganme cuántos triángulos pueden ver, muy probablemente van a ver los dos principales, ¿no? Van a ver el triángulo rojo y el triángulo blanco que se pueden juntar aquí. Pero si siguen viendo, van a empezar a hacer triángulos en estos círculos, van a empezar a idear formas de crear más subtriangulaciones dentro de estos mismos triángulos que ya habíamos visto anteriormente, y esto les va a causar al final del día una reacción de felicidad, ¿no? Esto es básicamente a grandes rasgos a lo que se dedican los videojuegos, es la creación de patrones, cada vez con mayor dificultad para mantener una audiencia fija, lo que se conoce como ludificación o gamificación, y que trae consigo una particular dificultad, que significa que tienes que tener una línea muy específica de diversión, una línea específica de aumento de dificultad, de aumento de reto, en donde no puedes irte o demasiado difícil porque entonces se van a rendir tus jugadores, o no puedes irte demasiado fácil porque entonces se van a aburrir, ¿no? Es un reto que únicamente estos videojuegos interactivos tienen la tarea de resolver. Y en donde hemos visto, a partir de esto y a partir de los videojuegos, intentando salirnos un poquito de lo que son los temas de tabú, estudios que demuestran que a partir de los videojuegos o a partir del uso de los videojuegos, el usuario demuestra, ¿no? Esto está confirmado, demuestra un aumento en habilidades cognitivas, demuestra una mejoría en cuanto a sus reflejos, demuestra mejoras en cuanto a la actividad social, en el poder interactuar con otras personas a su alrededor, y son cosas que únicamente este tipo de productos y más los más recientes, que ya incluyen componentes sociales, han sido capaces de lograr. Creo que ya ese es mi tiempo. Hay un par de puntos más que yo creo que podremos definir ahorita más al rato, pero este es básicamente a grandes rasgos el potencial que nosotros le damos a los videojuegos, ¿no? El poder que se tiene para no nada más
ver cosas negativas en ellos, sino que tienen una capacidad gigantesca de tanto didácticas como de entretenimiento, como educativas, para dar un impacto, ¿no? Para tener un impacto en la sociedad. Muchas gracias, Guillermo. Yo creo que pones en la mesa toda esta complejidad que existe en este ámbito, que es el de la creación y el diseño, ¿no? Y la escritura de un videojuego, que tiene que ver con el sincretismo, la simbología, ¿no? De discernir sobre los mitos que hay detrás, ¿no? Y además, un gran reto que actualmente tenemos, que es visibilizar a la cultura, las culturas que tenemos, ¿no? Principalmente en México y a nivel nacional, todo sus lenguajes, sus tradiciones, sus creencias, su religiosidad, sus prácticas religiosas, pero también sus costumbres, que esas son las que expresan más las personas, ¿no? Las más visibles, y que tenemos también desde otros ámbitos, desde los lugares urbanos, tenemos que aprender y reconocerlos. Y yo creo que esta exposición que tú nos haces, de cómo el videojuego se vuelve un medio también precisamente para aprender de esta cultura. Bueno, le doy la palabra, muchas gracias, Guillermo, y le doy la palabra a Alejandro Lugo para que nos platique sobre su proyecto. Muchas gracias, Alejandro. Alejandro Lugo. Creo que tienes apagado el micrófono, Alejandro. No te echamos, Alejandro. ¿Vas a presentar PowerPoint, Alejandro? Alejandro, no te escuchamos. Perdón, tuve un problema técnico por el momento, pero ya estoy aquí con ustedes. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Okay. Muy buenos días, les agradezco su invitación. Sí, yo soy un participante de un proyecto de Dr. Lugo en cuanto a la creación de videojuegos. Sí, el videojuego para mí es una herramienta, es un elemento para transmitir conocimiento, habilidades, educación, un sinfín de aspectos de la vida normal, ¿no? Los videojuegos tradicionalmente los hemos visto como exclusivamente entretenimiento, pero no son eso, son herramientas. Son herramientas y estas herramientas, sí, nos ayudan en los diversos aspectos de la vida, como la educación, la salud, en lo cultural, en la publicidad, en la construcción, en la enseñanza. Sí, estos aspectos tienen dos vertientes, ¿no? Uno es la motivación y la otra es la frustración. Cuando nosotros estamos en un videojuego, debemos de ser previsores de que la motivación tenga el elemento de la creación del juego. Es decir, ¿cuál es el tema de los videojuegos? Establecer para qué lo quiero, cómo lo hago y a quién se lo voy a dirigir. A esta parte le llamamos la concepción de la idea, ¿sí? La concepción de la idea tiene varias partes.
en qué plataformas lo vamos a dirigir, a qué personas se los vamos a dirigir, cuál es la idea o cuáles son las ideas que deseamos transmitir, ¿sí? En la concepción de los videojuegos hay una tarea ardua de recabar información, de experimentar la convivencia con las personas que están inmersas en esas situaciones. El exponente Guillermo nos hizo referencia a su visita. Esos son los trabajos previos, la documentación y la vivencia de lo que queremos transmitir, ¿sí? Después pasamos a lo que llamamos diseño, ¿sí? En el diseño hay elementos que ustedes conocen, que todos conocemos, como son los personajes, como son la historia que se trata de narrar, los niveles que va a tener el juego, si son fáciles, si son difíciles. Esta metodología de los videojuegos es la misma para crear un software profesional, ¿sí? No tiene, las variantes son mínimas en el aspecto tecnológico, pero son increíblemente alejadas de tratar un evento físico a tratar un evento en el que intervienen emociones, en el que intervienen puntos de vista, ¿sí? Nosotros deseamos transmitir mensajes de acuerdo a lo que nos pide el cliente. El cliente nos puede decir, voy a promocionar un producto de belleza. Quiero una plataforma donde yo pueda enseñar de alguna manera principios de derecho. Todo esto se puede manejar dentro de los videojuegos. Y estos videojuegos son la herramienta, son el inicio de un proyecto ambicioso de sentar o dejar en las personas una huella para cambiar su actitud o para adquirir conocimientos, ¿sí? Los videojuegos se componen de tres elementos, ¿sí? Son los elementos artísticos, los elementos técnicos y los elementos tecnológicos. Todos estos son personas, ¿eh? Son equipos, es un equipo multidisciplinario. Están los ingenieros en programación, los ingenieros en sonido, los artistas, yo los llamo artistas, son diseñadores gráficos, las personas que saben manejar las programaciones, ¿sí? Todo este conjunto de personas, ¿sí? Aportan, más allá de su habilidad tecnológica, aportan la parte artística. La parte artística, ¿sí? Nos da algunos detalles, algunas visiones que a la gente le resulta agradable, le resulta, no le causa ningún sentimiento. Eso es lo que se busca con lo artístico. Se tiene que montar ideas, ¿sí? En cascada, para ver cuál va a ser el destino de las imágenes que vamos a presentar. Podemos hablar de caricaturas, podemos hablar de fotografías, podemos hablar de animaciones, ¿sí? En la pantalla ustedes podrán ver, ¿sí? Un primer juego que propuso el Dr. Lu, basado en el tema de protección civil, prevención de desastres, y que podría ser extensivo hasta nuestra milicia con su plan de N3, ¿sí?
Aquí en esta imagen les quiero resaltar que ese es nuestro volcán, Popocatépetl. La primera imagen que estamos observando, ¿sí?, es la clásica o una visión que nosotros tenemos de nuestro volcán. Tranquilo, calmado, sabemos que está activo, ¿sí? La segunda imagen que tenemos, ¿sí?, nos da un aspecto de que en cualquier momento este volcán puede salir a hacer sus travesuras. La tercera imagen ya nos demuestra lo que es la fuerza de la naturaleza, ¿sí? La cuarta y la quinta imagen nos dan un aspecto más artístico. Qué bonitas imágenes, qué tranquilidad, estamos en paz. Y la última imagen es un reflejo de lo que sucede. Es un volcán que en cualquier momento puede hacer erupción. Hay actividad dentro del volcán. Estos aspectos se toman o se valoran para el procedimiento artístico para ver cuál es el camino que va a tomar en imagen el juego, ¿sí? Las travesuras de Don Goyo, su temática puede transmitir, como les repito, protección civil. Podríamos incluir mapas, zonas de riesgo, el apoyo que hace el ejército, ¿sí? Pero en el aspecto artístico le debemos de dar un enfoque, ¿sí? Todo esto se hace con el equipo de trabajo. El equipo de trabajo que aporta ideas, que decimos, se decide, se quitan cosas, se vuelve a reiniciar el trabajo, ¿sí? En nuestra segunda imagen es un juego que se proyecta contra la no discriminación, ¿sí? En los aspectos técnicos, ¿sí?, nosotros debemos de establecer a qué plataformas vamos a dirigir esto. ¿Cuáles van a ser el público, el género de nuestro juego? ¿Sí? ¿Qué elementos vamos a utilizar? Software, hardware. Todo esto es la decisión de lo que vamos a utilizar como herramienta para lograr el videojuego. La tecnología va avanzando mucho, ¿sí? Ahorita tenemos videojuegos en realidad virtual, en donde uno entra a un mundo en donde nuestro cerebro recibe las imágenes en 3D y nos da la sensación de estar dentro de un cuarto, arriba de una montaña, en un edificio. Y esto provoca, ¿sí?, que es el interés de las personas, que es realmente el objetivo del videojuego, despertar el interés, ¿sí? La motivación es de acuerdo a las tareas que vaya cumpliendo nuestro jugador, ¿sí? Si la tarea se le hace fácil, puede perder esa motivación. Si la tarea es muy difícil y nuestro jugador se frustra, no va a querer seguir avanzando en el juego y los mensajes que tenemos preparados para enviárselos no los va a aceptar, no los va a ver, ¿sí? La tecnología, ahorita, pues tenemos acceso nosotros con nuestro celular, con nuestras computadoras. Es más difícil ya tener acceso a los elementos o programas que nos permitan una realidad virtual. Esto hay que escogerlo, hay que determinar cuál es el alcance de los proyectos, ¿sí? La temática es importante. La temática basada en lo que es la concepción del juego es la que nos determina una tercera etapa, que es la planificación. ¿Qué hacemos en la planificación? En la planificación ya nosotros empezamos a armar
lo que son nuestros personajes, lo que es la historia, lo que es la metodología del juego, ¿sí? Para pasar a la producción, donde ya nuestros personajes, en este caso el vigilante, ¿sí? Ya tiene una historia, ya tiene elementos para actuar dentro del juego, ¿sí? Y se determina si esto es relevante o no, si es atractivo o no es atractivo, ¿sí? Y entramos al periodo de producción, donde ya entran nuestros ingenieros en sistemas, donde entran nuestros ingenieros en sonido, ¿sí? Para empezar las primeras pruebas. Las primeras pruebas, ¿sí? Que nos pueden llevar de una forma tradicional de un juego, ¿sí? A un diseño 3D, ¿sí? Las formas tradicionales las visualizamos en los juegos de mesa tradicionales, como la lotería, etcétera, en 2 dimensiones, ¿sí? El videojuego puede ser en 2D, en 3D o en realidad virtual, dependiendo del alcance, dependiendo de lo artístico, se debe de elegir, pues, qué es lo que se va a utilizar, ¿sí? Dentro de los videojuegos, una vez que tenemos ya arrancada la producción, ¿sí? Viene el paso de las pruebas. Las pruebas nos llevan a la revisión de modelos. Si estos modelos me convencen, si no me convencen, si el personaje tiene las características, si el escenario en el que estamos trabajando cumple los requisitos artísticos, ¿sí? Si la ambientación, en este caso, estamos viendo las salas virtuales para juicios orales, si la ambientación es la correcta, ¿sí? Si nosotros tenemos las sillas para que se sienten las personas, tenemos los micrófonos, tenemos las computadoras, ¿sí? Esos son los periodos de prueba. En estos periodos de prueba se les pide a elementos que prueben el juego, ¿sí? Que participen, que lo vean, y se provoca una retroalimentación. Esta retroalimentación nos da la posibilidad de hacer los cambios, los ajustes necesarios para que el videojuego sea corrido, sea fluido, ¿sí? Se nos pueden dar opiniones en que el juego es tedioso, ¿sí? En que el juego es repetitivo. Y todo esto nos lleva a volver a empezar, ¿sí? Esta carrera, esta elaboración. Y volvemos a la parte de diseño, en donde a lo mejor tenemos que cambiar lo artístico, a lo mejor tenemos que cambiar nuestro lenguaje, a lo mejor tenemos que cambiar la mecánica del juego y volvemos a reiniciar, ¿sí? Mi compañero Guillermo habló de algo muy importante, ¿sí? El saber de qué estoy hablando para transmitir la idea. Si en un juicio oral yo no tengo la idea de qué es un defensor, de qué es un juez, de qué es un ministerio público, de quién es el acusado, de quién es la víctima, no puedo establecer una lógica en el juego. Si esta lógica nosotros la desarrollamos, ¿sí? Con ideas sueltas, lluvia de ideas, armando organigramas, extendiéndolas, vemos que la necesidad del conocimiento es básica para hablar y para exponer un tema. Los videojuegos son tan entretenidos como el tema que manejan. Son aceptados si la motivación está emparejada a la habilidad de nuestros jugadores.
Todo esto se evalúa, todo se tiene que evaluar para llegar a la conclusión de que si el videojuego es factible o no es factible. Una vez que llegamos a la conclusión de que es factible, pasamos a otro proceso que ya es la mercadotecnia, el mantenimiento, ya tener las plataformas donde se va a desarrollar nuestro juego, la distribución, la fecha de lanzamiento, ¿sí? Este proceso de crear videojuegos no depende de una persona, depende de equipos, ¿sí? En el caso del compañero Guillermo nos puso una foto muy demostrativa de que el equipo es numeroso y cada uno tiene sus sentimientos, sus puntos de vista y hay que adaptarlos, hay que exponer todas las ideas y convencer a todas las personas que trabajan de que estamos en el camino correcto. Si nosotros queremos expresar que la discriminación es mala, el juego tiene que ser suave o puede ser muy rudo. Esto se decide pues de acuerdo a las características del equipo. Las personas con las que trabajo son realmente gente buena y siempre es un ambiente light. 2 minutos para concluir, Alejandro. Correcto. Sí, dentro de las conclusiones, espero haber sido un poquito ligero en el aspecto de la construcción de un videojuego. En las conclusiones, yo les comentaría que la finalidad de un videojuego, ¿sí?, tiene que ser educativa. El objetivo, espero que no se vicie el sonido, el objetivo debe ser claro. En este caso, no a la discriminación. Las reglas, lo que se propone para hacer el juego, debe ser de fácil entendimiento para nuestros usuarios, ¿sí? Las reglas del juego, que son determinadas por la mecánica desarrollada, ¿sí?, son básicas para la ligereza del manejo de nuestro juego. Podemos hablar que los videojuegos sí son una herramienta, es un gusto como desarrollador de esta actividad, trabajar con gente creativa, ¿sí?, que genera algo más que un entretenimiento. En el aspecto de los derechos humanos, tiene muchas aplicaciones, ¿sí? La diversidad de pensamiento, tanto en nuestro equipo como en nuestro público, también nos hace creer y estar seguros de que los videojuegos pueden ser y deberían de ser, ¿sí?, un auxiliar para la transmisión de nuestros deseos. Así concluyo mi participación y les voy a parar el video que estamos viendo para que prosigamos. Les agradezco su atención. Muchas gracias, Alejandro Lugo. Pues me parece sumamente interesante la presentación, porque creo que está ilustrando muy bien cómo se arma un proyecto, y esto está en cualquier disciplina, ¿no?, en la que nosotros volteemos a ver. Tiene que haber interés y tiene que haber motivación para poder desarrollar un proyecto
de tal envergadura como es, en este caso, el videojuego, pero en ciencias sociales, en humanidades, en el ámbito médico, pues tenemos que tener un proyecto, tener metas y objetivos claros. Yo creo que el hecho de poder dar y dimensionar las problemáticas, el lenguaje de derechos humanos en un videojuego también es de suma importancia y de valor para todos estos procesos de sensibilización que se están haciendo de una cultura por la no discriminación y bueno, a mí estos videojuegos que están proyectando me parecen muy interesantes. Yo tengo preguntas, pero más adelante las voy a plantear con las que le han también dirigido a Guillermo. Bueno, le doy la palabra a Elena Laguarda. Y bueno, vamos a cambiar un poco el giro porque Guillermo y Alejandro, perdón, no, me salté al profesor Miguel Ángel Lugo. Primero va Miguel Ángel Lugo, perdón, Elena. Primero va Alejandro, Miguel Ángel Lugo, que no lo veo. ¿No me ve? Ah, ya lo vi. Entonces, le doy la palabra, doctor Miguel Ángel Lugo, para que usted haga esta conexión del lenguaje de derechos humanos, el enfoque de derechos humanos y el videojuego. Gracias. Muy bien, agradezco a todas las autoridades de COPRED esta oportunidad. Es un evento que hemos venido elaborando desde hace tiempo en un día muy especial y pues octubre es el mes de la no discriminación también. Entonces se conjugan varios factores para tener una buena presentación. Lo que han hecho Guillermo y Alejandro es referirnos a lo que hacen los ingenieros con los especialistas. Ellos son ingenieros de profesión, de actividad, y su conexión con los especialistas pues es natural para tratar de armar el contenido del videojuego. Ellos son los que saben cómo mover la ficha técnica, los alambres, los dibujos, los diseños. Yo me he llevado con Alejandro muchas pláticas al respecto. La rigidez, disciplina de los ingenieros, pues es muy particular, pero poco a poco, como ellos dos han dicho, con el intercambio de ideas, pues podemos conectarnos con este lenguaje que parece muy rígido al principio de los ingenieros y vamos logrando estos productos extraordinarios como el de Mulaka, que yo lo he visto desde hace mucho tiempo, me lo promovieron algunos amigos míos y bueno, pues creo que las imágenes son muy evidentes para señalar su trabajo. Lo que han visto también con Alejandro, pues es un recorrido de algunos diseños particulares que yo he presentado junto con otras personas para tratar de promover la conexión entre derechos humanos y videojuegos. Yo lo que quiero decir es que el videojuego puede extenderse en cualquier derecho humano que nos imaginemos. Cuando Alejandro proyectó la imagen de Don Goyo, pues se refería al derecho humano de protección de riesgos, que pues me costó mucho trabajo discutir en el programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México y ahora pues está también dentro de la Constitución de esta gran ciudad. Entonces, pues si pensamos que el videojuego nada más se puede construir para un derecho humano, no, son para varios, incluyendo los temas de no discriminación, el lenguaje de no discriminación, y por ello pues está la temática abierta aquí por COPRED para que el videojuego se valorice como una herramienta muy práctica en la promoción de los problemas de la no discriminación. Entonces, Alejandro les mostró un perfil de un juego del reino de la no discriminación, pues que tratamos de afinar. Estamos recabando consejos de los especialistas y especialistas también sobre la cuestión
de aspectos concretos de no discriminación y cuesta mucho, mucho trabajo ese proceso. ¿Por qué? Porque son muchas ideas y muchas ideas que son disonantes y hay que conjugarlas para hacer un todo armónico. Lo que hemos platicado Alejandro y yo, y que también se trasluce en la exposición de Guillermo, es que hay que encontrar una conjunción entre el elemento lúdico y el elemento formal de la enseñanza de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque sin el elemento lúdico, pues el videojuego va careciendo de interés y a mí me ha costado trabajo promover estas ideas cuando desconozco el elemento de la motivación. Entonces, si no hay reglas, si no hay divertimiento, diversión, como le queramos llamar, pues el videojuego no va a ser atractivo para las personas. Entonces, dejando a un lado los temas clásicos del videojuego, la violencia, saltar de un lado hacia otro, las caricaturas, etcétera, etcétera, pues el videojuego sí tiene que reunir ese elemento lúdico, porque si no, los niños que puedan aprender a través de los videojuegos no se van a divertir. Finalmente hay que conjugar o saber conjugar las dos cosas, diversión y también el mensaje o el contenido esencial. Hay algunos temas desgarradores que pues no pueden ser divertidos, pero sí tratar de la mayoría de las veces que existe esa conjunción, porque si no vamos a estar en problemas en la promoción de los videojuegos. A mí me ha tocado la experiencia de visitar un país como Santiago de Chile, la primera vez que me acerqué al juego de los videojuegos, en la experiencia de los videojuegos fue con la Fundación Soles y en la Fundación Soles pues me enseñaron lo que son los juegos de colaboración. Empezamos por la 2D, la segunda dimensión, 3D en aquella época, 2004, 2003, estaba todavía muy lejana y empezamos por los clásicos juegos de mesa, las loterías. Entonces, pues las loterías son muy famosas también para los que hemos visto juegos y derechos humanos, lotería de derechos humanos que promueve la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces también hablamos de loterías sobre buenos hábitos y alimentación que promueve Secretaría de Salud y otras cosas más. Es el ambiente del 2D, es un ambiente más fácil para los que no somos ingenieros. Ahí nos movemos en esas loterías y creemos que hemos logrado pues abarcar ciertos aspectos elementales del conocimiento. Entonces, en la 2D nos podemos mover bien, pero cuando vamos a la 3D o la cuarta dimensión o dimensiones adicionales que pueda agregar el conocimiento técnico, entonces pues sí necesitamos la fusión directa del conocimiento de ingenieros y pues gente de ciencias sociales, profesores de derechos humanos para que puedan surgir mejor las ideas. Por eso ahí está la fusión de los equipos de trabajo y la idea es que esta mesa pues cuente con esa visión de los que nos dedicamos a enseñar derechos humanos, los activistas de derechos humanos, mujeres, hombres, para que el punto diverso de acción pues contemple problemáticas de mujeres, hombres, y acordémonos también, pues ya se acerca este domingo el Día Internacional de la Niña, entonces todas esas problemáticas deben estar muy presentes en nuestra elaboración de los derechos humanos. Ahora que hay otro problema, y quiero enfatizarlo muy bien, en esta enseñanza hay elementos tradicionales o tradicionalistas que se resisten a utilizar el derecho humano en la enseñanza de los, perdón, el videojuego en la enseñanza de los derechos humanos. Dicen que no es posible,
que eso distorsiona la disciplina del aprendizaje y pues en ese sentido tenemos que navegar contra corriente, contra aquellos que, sobre todo los que tienen formación de abogado, que están promocionando una enseñanza clásica de los derechos humanos. Hay que variar el elemento pedagógico y a mí me da gusto decir que pues mis dos últimas generaciones de alumnos hemos sacado algunos productos que estamos promocionando para tratarlos de convertir en aplicaciones primero y luego en videojuegos. Entonces, el videojuego está en 30 derechos humanos que podemos ver en el programa de acción de derechos humanos de la Ciudad de México. Entonces, esos 30 derechos humanos pueden expandirse por videojuegos, por aplicaciones. Empezaríamos por lo más sencillo, las aplicaciones. Con Alejandro siempre hemos visto que primero hay que empezar por lo más sencillo. Guillermo y sus compañeros pues ya tienen experiencia y ya pueden llegar al punto de los videojuegos. Algunos que todavía tenemos trabajo con los patrocinios, pues tenemos que llegar a esos patrocinios para hablar de videojuegos. Son pasos que no se pueden saltar y que a mí me ha costado trabajo aprender en estos años de promoción de los videojuegos. Entonces esperemos que el videojuego deje de ser satanizado, iba a decir satanizado, no, satanizado por la idea de que sea un instrumento de violencia que promueve la obesidad entre los jugadores de los derechos humanos. No. También debemos de promover la idea de actividad, ejercicio, promoción de una nueva vida saludable y en ese punto pues estoy pensando en que en el proyecto de Serpientes y Escaleras de la Salud, que también estamos tratando de pasar de la 2D a una aplicación. Fuimos al Seguro Social a tratar de promover esa idea y pues ahí dejamos una semilla, una inquietud. Entonces, es el punto, los pasos. Para nosotros, los que nos dedicamos a derechos humanos, quisiéramos abordar ya los pasos de un jalón y saltarnos directamente y tener aplicación y videojuegos. Pero Alejandro es muy disciplinado y les ha dicho paso por paso lo que se tiene que seguir. Entonces, en no discriminación, tal vez algún día, así como hay un concurso de tesis sobre no discriminación, a lo mejor algún día tendremos un concurso de aplicaciones o de videojuegos sobre no discriminación que también puedan contribuir a la enseñanza y a el manejo de estos temas desde un punto de vista lúdico. Por último, atendiendo al tiempo de nuestra última expositora, que agradecemos también su participación en este evento. Yo diría que el videojuego pues tiene aristas lucrativas que se tienen que ver. El videojuego es entre las industrias más taquilleras, si me permiten la expresión. Es la quinta industria que deja más ingresos en el mundo, no solamente en México. Y bueno, pues yo diría que todos esos aspectos, hasta el económico, debemos de tomar en cuenta para lanzarnos a promover los videojuegos. Entonces, yo agradezco mucho a Alejandro que promovió, les pasó la foto del Popocatépetl. Fue uno de los primeros juegos que hicimos sobre prevención de riesgos y lamentablemente no lo llevamos hasta el ámbito de la aplicación. Sí pasamos por Senapred y nos dijeron que se admiraban cómo un grupo de abogados podría construir ese tipo de juegos si no éramos ingenieros o vulcanólogos
u otro tipo de especialistas. Entonces yo dejo también esa idea, esbozar un futuro no muy lejano en donde pues, tuviéramos concursos de aplicaciones y de videojuegos en materia de derechos humanos. Por lo pronto, yo creo que dentro de nuestro grupo y también en algunos ámbitos de interacción como es COPRED, dejamos la semillita para que hablemos de estos proyectos y busquemos nuestros patrocinadores. Yo termino para no abusar de mi tiempo y les agradezco mucho a Guillermo y Alejandro su participación y también a la organización del COPRED. Gracias, doctora Aznar. Gracias, doctor Miguel Ángel Hugo. Bueno, pues usted nos ha dado el puente entre esta parte de quiénes hacen, ¿no? Los equipos, las personas que están detrás de los videojuegos, quiénes hacen esos videojuegos, cómo lo hacen, desde dónde lo hacen, y ha establecido el puente precisamente para la siguiente presentación con Elena Laguarda, que es de alguna manera quiénes consumimos, cómo los consumimos y qué mensajes hay en torno a los videojuegos. Elena, muchísimas gracias. Adelante, por favor. Bueno, primero agradecer muchísimo la invitación. Me encanta cuando puedo escuchar que existen proyectos creativos. Urge que se desarrolle una industria más fuerte del videojuego en México, que tenga nuevas narrativas. Y por eso, de verdad, Lienzo, o sea, muchas felicidades, porque es un esfuerzo enorme que aparte a veces va a contracorriente. Yo voy a poner en esta ponencia una visión distinta desde mi visión en la trinchera, trabajando con los niños, niñas y adolescentes, y en lo que veo de los videojuegos que juegan, que están de moda, y el impacto que tiene esto en los procesos de discriminación. Quisiera empezar por decir que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al uso de la nueva tecnología y que la discriminación muchas veces comienza cuando hay una brecha entre niños que la tienen y niños que no, ¿no? Plantear un ejemplo en la pandemia que estamos viviendo, ¿a cuántos les ha costado el no tener acceso a la educación por no tener acceso a la tecnología? Dejando eso claro, que hay niños marginados que no tienen acceso a esto, sí quisiera decir que en general en nuestra sociedad, el videojuego es el patio de juegos en la infancia. Hoy por la pandemia, pero también por la violencia que se vive fuera, en donde a veces los padres y las madres de familia pensamos que los niños pueden estar más seguros, más cuidados, protegidos en casa. Y hace que esto sea una experiencia única y lúdica en momentos en que no salgo a otros espacios exteriores. Ahora, si bien esta experiencia no todos los niños y niñas la tienen, pues la industria también ha hecho algo para que sea cada vez más accesible a un número mayor de personas. Ya no necesitas ir a comprar un videojuego en una tienda. Hoy incluso puedes entrar a un videojuego en el espacio virtual, en internet, de manera gratuita. O hay centros en donde los jóvenes se reúnen para jugar y pagan por un tiempo determinado de jugar su videojuego favorito. ¿Qué quiero decir con esto? Es una experiencia cotidiana en la vida de los niños y de los adolescentes en nuestro país, que incluso marca tendencias y visión de la vida. Hoy, cualquiera puede de pronto ver a un niño que hace un baile de Fortnite y todos sus congéneres entienden de qué está hablando. Marca un lenguaje en común. Ahora bien, el videojuego es una experiencia única, significativa. Entrar a un mundo distinto, con una historia, una narrativa, en donde no solo ves y exploras, sino que eres protagonista de la propia historia, es maravilloso. Tus decisiones son únicas, incluso dentro del videojuego. Es también, y no tenemos que olvidarlo, una industria en crecimiento. Y como toda industria, tiene sus propios intereses. Hace lo que se vende y tiene una idea de por qué. Tampoco son la Madre Teresa de Calcuta, son un negocio. Por ejemplo, hoy hay investigaciones que sostienen que muchos de los videojuegos que van generando mayor necesidad para ser jugados o que es más difícil de jugarlos cuando ya los has jugado, tiene que ver con los disparos. Por una cuestión de bioquímica cerebral, de lo que generan en tu cerebro el que haya disparos.
Desde disparos en donde el otro desaparece hasta disparos en donde ves cómo le vuela el cerebro. Pero es una experiencia y la industria también tiene un interés económico, que no se nos olvide. Así como los videojuegos son una experiencia lúdica, narrativa, potente, interactiva, y esto lo hacen una herramienta para educación. Los pedagogos tienen razón. Un aprendizaje significativo es el que conecta con las emociones. Y los videojuegos conectan con las emociones. Por eso nos urge utilizarlos más como herramientas de aprendizaje. Ahora bien, ¿pueden ayudar los videojuegos a promover la reflexión de quiénes somos como sociedad? Definitivamente. Pero también pueden representar y valorar las formas de discriminación que existen y fomentar que se repliquen. Porque finalmente los videojuegos que existen hoy representan la sociedad que somos. Exploremos por un momento. La tecnología ha venido a cambiar nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo. Pongo un ejemplo. Yo no podría hoy imaginarme cómo sobrevivía antes sin celular en la jungla de la vida. Incluso el tiempo y la inmediatez ha cambiado. Antes, para marcar un teléfono, o las primeras veces que nos conectábamos en internet, que escuchábamos prrr, y hoy en tiempo real puedes saber lo que pasa del otro lado del mundo. Está ahí la posibilidad de saberlo. Y así como ha cambiado nuestra percepción del mundo y del entorno, también cambia la percepción de nosotros mismos. Por ejemplo, ¿qué fotografía elijo para mi perfil de Facebook? ¿Qué quiero que los demás crean que soy? Pensemos en la experiencia de un niño, una niña y un adolescente. ¿Cómo impacta recibir o no likes frente a la imagen que está dando al mundo? Así como también genera nuestro autoconcepto, los videojuegos no son la excepción. Para muchos menores de edad hoy, ser jugadores de videojuegos es una necesidad imperante. Les da reconocimiento social. En ATI justamente hicimos una pequeña encuestita y les preguntamos a los niños cuál era su mayor habilidad, su mayor capacidad. ¿No saben cuántos de ellos nos pusieron como su mayor habilidad o cualidad? Soy súper buen jugador de videojuegos, soy un crack en videojuegos. Y está padrísimo que se vean como un crack en videojuegos, pero no cuando es la única cualidad que encuentran de sí mismos. Y no cuando esta cualidad está determinada por el contenido de videojuegos que juegan, que en eso me voy a meter. Así como los videojuegos cambian la percepción que también tengo de mí mismo, cambian la percepción que tengo del otro. ¿Y a qué me refiero con esto? Es la primera vez en la historia de la humanidad en donde la tecnología es una extensión de mi persona. Permite que mi mente viaje a lugares donde mi cuerpo no va a poder ir. Es mi pasaje a otra dimensión, literal. Y aparte, como esto ocurre en el espacio virtual a través de una pantalla, me da la sensación de que estoy protegido. Que lo que yo juegue con el videojuego se quede en la experiencia de la pantalla, que no va a trastocar mi vida. Y esto es una mentira. Toda experiencia que vivo en el mundo físico o en el mundo virtual habita en mi propio cuerpo, en mi propia mente, desde mis emociones hasta a nivel cerebral, justamente lo que genera e impacta y las sustancias que libera. Y esto es importante saberlo, porque la interacción del cerebro y los videojuegos no es inocua. Es una experiencia intensa con descargas de dopamina, endorfinas, adrenalina, que la hace una experiencia única. Y aquí hay que hacer una diferencia, porque el cerebro del adulto no es lo mismo que el cerebro del niño, niña o adolescente. El del adulto ya maduró, el del adolescente no. Su lóbulo frontal es inmaduro aún, apenas está teniendo la capacidad de controlar sus impulsos, su violencia. Está en un momento de vida de los 8 a los 14 años de edad en la que su cerebro puede cambiar en conectividad y en estructura dependiendo de las experiencias que tenga en la vida. Pensemos que a esa edad el niño está aprendiendo a vivir en sociedad, aprendiendo las reglas, qué se vale o no se vale hacer,
Desde me formo para esperar subirme al juego hasta cuándo se vale mentir, cómo se resuelven los conflictos, quién tiene el poder en la sociedad, cómo vivo asumo el poder. ¿Se vale hablar? ¿Se vale avasallar? ¿Qué se espera de mí por ser hombre, por ser mujer? Este momento de vida es fundamental justo porque cómo se comporta en la sociedad una persona en el futuro depende mucho de estos años. Con esto no quiero decir que ya infancia es destino y ya, no. Siempre existe la posibilidad de cambiar porque hay plasticidad siempre en el cerebro y me puedo reinventar, pero a partir de cuestionar las vivencias que tuve en este periodo de mi vida. ¿A qué voy? Que si un niño en este periodo de vida vive violencia, acoso, mentiras en un entorno social conflictivo, es lo que aprenderá en estructura de su cerebro y él en sus vivencias para replicar en el futuro. Si yo vivo violencia continua, tenderé a ser violento para resolver mis conflictos como adulto. La vivencia de la pantalla también educa y es parte de esta vivencia como tal. ¿Por qué? Porque aparte la mente sí distingue lo que veo, pero el cerebro no. ¿A qué voy? Pongo un ejemplo. Puede ser que yo esté viendo una película de terror y en la película del terror de repente mi cerebro dice, ahí veo un monstruo. Y yo le digo, mi mente, no, no es un monstruo, no es de verdad. Mi lóbulo frontal le dice a la amígdala, eso que te está teniendo súper alerta no es de verdad. Y entonces a mí se me acelera el corazón y sudo y me tienen al filo del asiento y me estoy convenciendo de que no es real. Pero las descargas bioquímicas, cómo reacciona el cerebro, es igual que en la experiencia misma. Y puedo llegar en la noche y decir, ya me voy a dormir. Y de pronto mi amígdala dice, yo vi un monstruo ahí hace tiempo. Y mi lóbulo frontal le tiene que decir, no, no era un monstruo, no era de verdad, pero se me vuelve a acelerar el corazón. Así es lo que digo, la vivencia en la pantalla forma parte de la vida misma. ¿A qué me refiero con esto? Que justamente lo que hay que poner de manifiesto es qué realidad se viven en los videojuegos, qué contenidos. ¿Por qué? Porque el videojuego puede ser parte de la transformación de una sociedad, sí. Una aventura en el videojuego puede ser una herramienta para enseñar a gestionar emociones, resolver conflictos, avalar la equidad, acercarnos a otras culturas, realidades, fomentar la diversidad, sí. Pero la mayoría de los videojuegos que hoy están experimentando los niños, niñas y adolescentes cumplen con el requisito de construir una sociedad mejor, con diálogo, resolución de conflictos, de ver al otro como un igual. No. La realidad es que no. Y con esto quiero ser clara. ¿Por qué? Porque no se trata de decir, ay, ok, entonces si los niños viven videojuegos violentos, van a salir a ser violentos. No, no es así. Y déjenme expresarlo de manera clara. Si un niño juega videojuegos violentos en los que mata, no va a salir a matar a otro. Si vive una vida de violencia extrema continua, probablemente sí salga a matar. Pero un videojuego no va a hacer que salga a matar. Pero si tengo un chavito que vive en un entorno de violencia, con discursos violentos alrededor, que tiene broncas de su lóbulo frontal, que no controla su impulsividad violenta, ¿para qué le doy un juego violento a jugar? Y hay que aclarar que estos videojuegos violentos no corresponden a la edad de estos niños, niñas y adolescentes, pero están accesibles a veces a un clic de distancia. Entonces, justamente lo que quiero decir es esto, que los videojuegos hoy en su mayoría no avalan discursos que promuevan otra sociedad. Les pongo un ejemplo de lo que me tocó vivir con unos niños conversando en un recreo en el patio de su escuela, 10 años de edad. De pronto uno le dice al otro, ¿qué hiciste ayer? Fui a un table. Y yo dije, me estoy equivocando, que no entendí. Sí, y después me llevé a unas prostitutas. Y el otro todavía le contesta y le dice, te debe haber salido carísimo el sexo. Y voltea y le dice el otro, no, las maté para que no se quedaran con mi dinero. Y eso es a lo que voy. Que hoy muchos de los videojuegos que están ahí en el mercado presentan una visión de mujer como objeto desechable, como objeto que puedo usar a placer y desechar cuando no, que puedo incluso matar o violentar. Y justamente a lo que me refiero esto es que estoy hablando del feminicidio, no, de un videojuego.
Mujeres que muchas veces están hipersexualizadas. Hombres que son rudos, valientes, que no se muestran vulnerables, que utilizan su poder para avasallar al que es diferente, al que es más débil. Y en eso se simbra o se está dada su valía. Una posibilidad de resolver videojuegos o la primera posibilidad de resolver los videojuegos que hoy están de moda es la violencia. Desde la violencia de le pego a alguien hasta lo desaparezco o lo mato, como la primera opción. Sea la violencia que venga para vencer al monstruo o la que da el superhéroe de agarrar a cates a los demás. ¿Hay otro tipo de videojuegos? Sí. Hay videojuegos que son maravillosos y tienen otro tipo de mensajes y habría que darles más cabida. Pero hoy hay que reflexionar, somos una cultura violenta que construye enemigos para después destruirlos. La violencia está hoy en nuestro país en el discurso político, en cómo veo al otro que piensa distinto a mí, en el incremento de la violencia familiar, del abuso sexual infantil, de los feminicidios, de los crímenes de odio por homofobia. Y la oferta que hoy tienen de ver violencia a los niños, niñas y adolescentes también es enorme. Está en que la pueden padecer en carne propia, pero está también en lo que ven a través de la pantalla. El cine, las series y también los videojuegos que juegan. Hoy se necesitan otras narrativas, porque la pregunta es cómo estamos permitiendo que los niños, niñas y adolescentes se diviertan con violencia en lugar de cuestionarla. Hay que darle la bienvenida a nuevos videojuegos, explorarlos, hablar de ellos con los niños y las niñas, poder desglosar cuáles son los discursos que tienen, permitirle a niños y a las niñas que tengan esta experiencia maravillosa de meterse en un videojuego, pero también enseñarle que tiene que cuidar su cerebro de contenidos y su mente de contenidos que no son aptos. Aprender a regularse frente a los videojuegos. Yo cuando veo a un niño que está jugando un videojuego como la primera actividad en su vida y que no se conecta con los demás, me hace pensar que se siente solo. Porque un niño jamás renunciará por un videojuego a la dopamina que le da un abrazo, que le da reír a carcajadas, que le da una lucha de almohadas, de conectar. Solo en interacción con los demás podemos aprender de la solidaridad, la tolerancia, el ver al otro con respeto como un igual, aunque pensemos diferentes. Y el videojuego puede ser parte de esa experiencia. Dotémoslos de videojuegos con contenidos educativos, de videojuegos lúdicos también, que tengan otras narrativas. Pero también brindémosles espacios sin tecnología. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elena. Yo creo que nos has dejado pues con una reflexión sumamente interesante para quienes somos cuidadores, cuidadoras de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Pero también cómo es que tenemos que los adultos aprender y entender estos videojuegos con los que están constantemente expuestos la infancia, ¿no? Y la adolescencia. Creo que es sumamente importante que los adultos releamos, reflexionemos esta parte de cómo se juega ahora, ¿no? Y cómo se piensa ahora, hoy, el juego. Bueno, yo voy a hacer dos preguntas, voy a abrir el espacio de preguntas y hay dos preguntas para Guillermo y que realiza Alex Marín y dice, pregunta Alex Marín, ¿existe otro videojuego que aborde otra temática de la cultura mexicana? ¿Existe un trabajo pedagógico detrás del videojuego Mulaca? Guillermo, te doy la palabra, por favor. Gracias, Jessica. Igual digo, aprovecho para agradecer al resto de los panelistas. Creo que las pláticas han estado súper interesantes, abriendo discursos y tocando puntos de vista muy importantes. Y pues bueno, se les agradece a todos también la participación, así como la invitación para ser parte de esta conversación. En respecto a las preguntas,
sí existe una variedad de juegos y de hecho existen muchos más de los que a lo mejor uno pensaría que abordan temas culturales, quizá un poco menos que aborden temas de cultura mexicana específicamente, digo, a manera general, y vemos casos súper populares como lo es God of War, ¿no? Abordando mitología nórdica y que lo aborda de una manera muy interesante. Never Alone, que es un juego por Eli Media que se enfoca en la cultura inuit en Alaska, que hace un trabajo muy similar a Mulaka en cuanto a esta unión que se tuvo con las comunidades para llevar el juego a cabo. Yéndonos específicamente a cultura mexicana, pensando en ejemplos muy populares, posiblemente el último juego de Tomb Raider, Shadows of the Tomb Raider, si no me equivoco, que se enfoca un poco en cultura mesoamericana, específicamente yéndose al lado de lo maya. Y fuera de esto, que sea en una vena similar a Mulaka, han habido algunos ejemplos esporádicos que han salido y que han hecho un buen trabajo, juegos como lo fue Poctapoca en su momento por un estudio en Campeche, si no me equivoco, creo, la verdad es que no recuerdo el nombre del estudio, si no me equivoco, creo que es Red Tomato, que hablaba sobre este juego que tiene un discurso acerca del juego de pelota y obviamente pues aborda ciertas temáticas culturales con ello. Hay un juego que si no me equivoco se llama Into Darkness o una cosa así por el estilo, que está en desarrollo y que básicamente y disculpen si no le atiné al título, lo estoy intentando sacar de memoria, que se enfoca en la cultura mesoamericana también, específicamente en los aztecas, y que tiene un discurso interesante también ahí cultural, obviamente sobre cultura mexicana. En fin, ¿no? Y esos son como los primeros que me vienen a la mente. Obviamente han habido juegos de todo estilo que abordan ciertas facetas de cultura mexicana que no necesariamente son culturas mesoamericanas o indígenas, como Guacamole, que aborda un poco más la cultura de luchadores y toda esta onda un poquito más común. ¿Qué más? El juego de la lucha libre, que obviamente pues aborda también la lucha libre un poquito más aquí, en México. Cosas por el estilo, son las cosas que se me vienen a la mente. No existe un número grande de juegos que lo hagan, pero definitivamente existen ejemplos. Y para tu segunda pregunta al respecto de la parte, a lo mejor un poquito más pedagógica, ¿verdad? En Mulaka, existen ciertas cosas que se hicieron o se pensaron en un par de técnicas específicas para utilizar en el juego, en donde hicimos un proceso de ludificación o de gamificación en cuanto a inspiración para mecánicas que son mecánicas comunes para videojuegos, que toman como referencia, toman como inspiración la cultura, o que se atraen o se agarran de la mano completamente con la cultura. Por poner un ejemplo específico, por ejemplo, nuestro sistema de vida, ¿no? Digo, un juego de acción-aventura generalmente tiene un sistema de vida o de salud, de HP, ¿no? De puntos de vida. No sé, si piensan en Zelda, piensen en los corazones que salen en la esquina de la pantalla, ¿no? Esa es tu vida que tienes durante todo el juego. En Mulaka, la forma en la que hicimos esto fue una interpretación que se inspiró de cómo ven la cultura rarámuri, como la vida propia del hombre y de la mujer, ¿no? Para contexto, la cultura rarámuri cree que las mujeres tienen dentro de sí 4 almas, que los hombres tienen 3 almas, y que existen ciertas circunstancias en el mundo en donde se pueden perder estas almas. Si estás enfermo, si alguna ente o algún espíritu te afecta o te ataca, puedes perder una de estas almas, y entonces el sistema de vida que nosotros utilizamos en Mulaka, ¿no? Este sistema de vida tradicional que se ve en todos los videojuegos, lo adaptamos de forma que mostrara 3 almas, ¿no? Y que utilizara esta idea como inspiración para agarrar un poquito de la cultura y que te enseñemos un poco de la cultura, pero que al mismo tiempo sirva para su función dentro del juego, ¿no? Otra, por ejemplo, para recuperar esas almas, totalmente basados en esta idea muy ritualística de los tarahumaras, con la importancia del baile. Para recuperar almas o para utilizar pociones tienes que bailar, ¿no? Tienes que realizar un pequeño baile que va a detener toda otra mecánica que estés pasando en ese momento. Y son aproximadamente 3 o 4 segundos de baile que tiene que realizar tu personaje principal, con un poco de música tradicional, para poder regresar esa alma a tu cuerpo, ¿no? Ese tipo de cosas obviamente tomaron inspiración de ciertos ritos y ciertas formas de expresión tarahumara que después se transformaron en juego. Y ahí creo que es importante siempre resaltar, para nosotros siempre era importante que el juego se mantuviera como juego primero, ¿no? O sea, que tuviera un componente didáctico, pedagógico, pero que fuera un juego primero, que su función fuera entretener, ¿no? Que su función fuera
proveer de esta experiencia divertida. Y segundo, que a través de esta diversión tú fueras capaz de absorber todo este contenido cultural que te estamos dando, ¿no? Toda estas entidades, estas deidades, estos enemigos que tienen fundamento en cultura real, y se te quedaran a ti tangencialmente por el hecho de que estás jugando algo que te divierte, algo que quieres seguir jugando, algo que quieres compartir con tus amigos. Y de esta forma hacer o cumplir con esta función pedagógica. Espero que eso responda tu pregunta. Muchas gracias, Guillermo. Otra persona del público, Fernando Huerta, además de mandarles felicitaciones a todas las personas que han expuesto, hace un comentario y dice, de acuerdo con Elena, que está de acuerdo con Elena y le parece que plantea la complejidad social de los videojuegos, no en la condena, sino en el análisis crítico sobre las formas sutiles, violentas, cotidianas, hasta las más explícitas y brutales. De ahí la importancia de articular cómo funciona el divertimento cultural con la organización genérica, en la que participan mujeres y hombres de diferentes cohortes de edad y condición socioeconómica. Fernando también, del público, pregunta, ¿cuál ha sido la respuesta de las comunidades rarámuri a este videojuego? También pregunta, ¿quiénes son las personas que lo han jugado y juegan con él? ¿Quiénes lo han jugado? ¿Qué reflexión tienen de él, del juego de Mulaka? Fernando, ¿verdad? ¿Me dijiste? Fernando, sí. ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por tus preguntas. Espero recordarlas, creo que fueron como 3. Lo primero, la reacción de la comunidad rarámuri ante el juego. Afortunadamente para nosotros y como parte de lo que les decía, este involucramiento que tuvimos con la comunidad rarámuri fue algo que perduró durante todo el ejercicio de desarrollo. No fue algo que fuera como, pues lo vimos al final y luego hasta el final les enseñamos lo que hicimos. Fue un proceso iterativo donde teníamos 2 o 3 visitas a diferentes comunidades a lo largo de los años, ¿no? Los 2 años y medio que tuvimos de desarrollo. Entonces fueron viendo la evolución poco a poco del proceso del juego, ¿no? Cómo fue cambiando, cómo fue evolucionando. Obviamente hubieron cambios que surgieron a partir de estas visitas. Pero creo que el momento grande o el momento cumbre de todos estos viajes vino cuando ya teníamos una edición o nuestra versión beta, ¿no? Nuestra versión a lo mejor todavía alfa, que es básicamente ya teníamos todo el juego completo, todavía no listo para salir a venderse, pero ya listo y en forma, que fuimos y se los enseñamos. Y para mí yo creo que la historia que más impacto me causa de esos viajes fue esta vez que llegamos y ya lo teníamos en el Switch, ¿no? En el Nintendo Switch, que nos daba cierta facilidad de poder moverlo y hacerlo portable. Y le enseñamos a este señor, ya era un señor grande, no sé, 65, 70 años. Obviamente no lo jugó, nosotros lo jugamos por él porque pues, es un juego complicado, no es un juego que cualquiera pueda tomar de buenas a primeras. Pero recuerdo que se lo estábamos enseñando y en ese momento estábamos peleando contra una de los enemigos, ¿no? De las figuras estas con las que te enfrentas en el juego. Y sin que nosotros le dijéramos nada, nos dijo, órale, ese es el Ganoko, ¿no? Y tomando en cuenta, ¿no? Que, de nuevo, esto es tradición oral, o sea, a nosotros nos dieron descripciones verbales de cómo deberían de verse estas deidades. Entonces, el hecho de ver que un miembro de la comunidad podía reconocer ciertos aspectos, ¿no? Ciertas historias que se nos contaron, a pesar de que eran nuestras interpretaciones visuales de esas historias, fue muy mágico, ¿no? Y luego nos contó cómo el Ganoko, ¿no? La historia del Ganoko, la historia de este hombre de piedra gigantesco, era una historia que a él le había contado su abuelo cuando era niño y demás, ¿no? Hizo una liga cultural muy interesante, que a nosotros obviamente nos hizo el día y el año, ¿no? O sea, yo creo que parte de la idea de hacer el juego era justamente tener este tipo de reacciones. La reacción de la comunidad rarámuri fue muy buena.
Obviamente el trabajo con ellos continúa hasta la fecha, no es algo que se haya detenido cuando salió el juego en 2018, entonces hemos seguido en contacto después de, pero en general siempre hemos tenido una buena recepción por parte de ellos. Ya de manera más general en tu segunda pregunta sobre cómo se tomó el juego y cómo se recibió y demás, el juego tuvo una aceptación buena en México, que era algo que esperábamos, ¿no? A fin de cuentas, el discurso de Mulaca siempre fue que era un juego sobre temáticas mexicanas, con un equipo mexicano, con capital mexicano realizado en México, básicamente dando a entender que todo se hizo aquí, todo se hizo con gente mexicana. Y por ende, pues se tuvo una buena recepción en medios mexicanos y por la audiencia mexicana, pero muchísimo mayor se tuvo fuera de México. O sea, para nosotros fue muy impresionante ver cómo la recepción del juego en Estados Unidos, en Europa, incluso en algunos lugares de Asia, llegó al nivel al que llegó, ¿no? O sea, para poner en contexto, México, a pesar de que fue un mercado bueno para nosotros, fue nuestro 8º mercado. O sea, no fue el primer mercado del juego. El primer mercado del juego fue Estados Unidos. Obviamente, digo, por aparentes razones, Estados Unidos es el mercado número 1 en consumo de videojuegos a nivel mundial. Quizá peleado un poco con algunos lugares en Asia. Europa fue nuestro segundo mejor mercado, específicamente Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, fueron mercados muy grandes para el juego, y después de todo esto México y algunos lugares en Latinoamérica. Y la razón para esto, después de que estuvimos intentando analizarlo un poquito más a profundidad, es el hecho de que estábamos saciando un hambre que existe en la audiencia por contenido nuevo y diferente, ¿no? O sea, incluso dentro de México, estas historias, esta mitología es algo que no se había visto tan comúnmente, pero llevándolo o extrapolándolo a, obviamente, Estados Unidos, pero más en Europa, es una historia súper exótica, ¿no? Es una mitología que se sale de las mitologías típicas, como decía en la plática, ¿no? O sea, se sale de la grecorromana, se sale de la nórdica, se sale de los samuráis y los ninjas, que es básicamente todas las mitologías que vemos reiteradas una y una y una otra vez. Entonces, el hecho de poder haber dado una historia que no se conocía, así como lo vemos en el cine, ¿no? Cada vez que vemos una película que por fin no es una secuela, una precuela, un reboot, hay un cierto interés del público, ¿no? Y esto lo pudimos ver reflejado con Mulak. Casi creo que eso, no sé si me faltó por ahí una pregunta, Jessica, de responder. No, creo que abordaste todas. Muchas gracias, Guillermo. Hay una pregunta para Miguel Ángel y Alejandro. ¿Pueden ampliar más sus argumentos sobre la incorporación de los videojuegos a la práctica de los derechos humanos y de protección? Y yo quisiera sumarme a esta pregunta también para hacerles si nos pueden comentar o platicar cómo es que logran sensibilizar al equipo completo. O sea, hay ingenieros, hay ingenieras, hay diseñadores, y no necesariamente ellos toman cursos de derechos humanos o tienen la perspectiva de género o tienen un reconocimiento o conocen o son conocedores de la cultura mexicana. ¿Cómo le hacen? O sea, ¿cómo preparan al equipo también en esta materia, en esta materia de derechos humanos, en quitarse, desmontarse de prejuicios, de estigma? ¿Hay algún método? ¿Lo trabajan? A Miguel Ángel, Alejandro. Sí, bueno, Alejandro, si no tienes inconveniente, yo contesto la pregunta porque es más hacia mi campo. La idea es formar el concepto de multidisciplina, es decir, trabajo de varias especialidades. Cuando establecemos ese concepto, es más fácil convocar al equipo, y en grabaciones recientes de la pandemia nos ha servido mucho que nuestros alumnos de Derecho y también de comunicación se van acercando con otras profesiones, ingeniería principalmente, y ahí empieza el enlace. Entonces, trabajamos el concepto de multidisciplina para que podamos establecer el equipo. Obviamente, el equipo pues debe tener algunas expectativas o
beneficios asignados, yo me voy a llevar este reconocimiento, este porcentaje, yo voy a poder establecer un crédito para mi currículum personal, y pues ese es el segundo punto. Entonces el primero es multidisciplina y el segundo es establecer cómo vamos a repartir los créditos del trabajo que se reflejan de diversas formas. La más emblemática es el currículum, el diploma, y pues todo el mundo tiene noción muy concreta de lo que va a aspirar y de lo que va a hacer. Y evidentemente, pues vamos al tercer punto de la dificultad que significa trabajar el tema. Guillermo pues ya tiene mucho camino andado y pues experiencias exitosas, pero pues en nuestro equipo de trabajo hemos tenido acercamientos importantes con algunas entidades de gobierno y ahí se nos cae un apoyo, una promoción. Entonces pues debemos de seguir insistiendo en el tema del impulso, de la motivación, porque si no insistimos en ese tema, pues el equipo se nos desmorona. Entonces serían esos tres ejes principales para integración del equipo, la multidisciplina, establecer un criterio específico de trabajo, y pues el número 3, salir adelante de los tropiezos que vamos teniendo cuando algún promotor pues no quiere, nos rechaza, o alguna entidad de gobierno pues dice esto sí, no me gusta, como cuando tocamos a las puertas de CEMOVI, perdón, y ustedes vieron la gráfica que pasó Alejandro del reglamento de tránsito. Pues estuvimos en un acercamiento del tercer tipo, un encuentro cercano del tercer tipo con estas autoridades, y finalmente nos dijeron que no. Entonces pues es un golpe y hay que restablecerse otra vez y buscar otro apoyo y buscar también otro aval que pueda venir de la autoridad. Creo que con esos 3 puntos yo podría contestar esa pregunta de cómo mantener la integración del equipo, y evidentemente pues siempre lo que Guillermo y Alejandro han dicho, lluvia de ideas, intercambio de ideas para que no se neutralice la riqueza del trabajo. Entonces pues ahí lo dejo en esos 4 puntos principales para contestar a la pregunta. Gracias. Alejandro, ¿quieres complementar? Sí, mira, la primera pregunta que se refiere a cómo se relaciona los videojuegos con los derechos humanos es cómo relacionamos el conocimiento con la diversión. Que ese es el objetivo que hemos tenido desde siempre, ¿sí? El trabajo es la documentación y las asesorías. No conocemos todos los temas, ¿sí? El doctor Lugo es el asesor en derechos humanos, en temas de este tipo. Él nos plantea, nos pone en la mesa reglamentos, cartas de derechos, nos enseña de qué se trata el tema. Estos temas nosotros los tomamos y entra ya la parte creativa. Cómo transmitirlos de una manera educativa y divertida. ¿Sí? Conceptos como el derecho de libre tránsito. ¿Cómo plasmarlo en un videojuego? Porque puedo entrar a la casa de mi amigo sin pedir permiso o conocer los límites del libre tránsito. Esas cuestiones que nosotros en lo cotidiano no tenemos los parámetros para decir esto es un derecho humano o no es un derecho humano, es acercarnos a una normatividad
a leyes y que no tenemos la capacidad intelectual por carecer del conocimiento y distinguir lo que es un derecho humano. Eso lo llevamos a la mesa con el equipo de trabajo, ¿sí? El conocimiento. En la práctica de hacer videojuegos, nosotros tenemos un elemento muy importante que se le llama el documento base, ¿sí? Este documento base reúne los objetivos, el convencimiento a nuestro equipo de trabajo de lograr ese objetivo es lo que nos unifica. Si no convenzo yo a mi ingeniero de sonido que el rock and roll no me gusta, por ese simple motivo de que no me gusta, el que tiene que cambiar soy yo. Porque a lo mejor la música de rock and roll queda muy bien para una escena o para acelerar el ambiente, para que el jugador sepa que se precipitan las cosas y que tiene que hacer cosas más rápido. Estas cuestiones se dirimen una y otra vez en las juntas, ¿sí? Que si es rock, que si es clásica, que si es una cumbia. Lo mismo sucede con la vestimenta del personaje, con sus actitudes. Este convencimiento no es una vara mágica, es diálogo, es exposición de ideas y el resultado es el convencimiento. Hay personalidades muy opuestas, ¿sí? Quienes opinan que la música debe ser un factor estresante. Y hay quienes opinan que la música debe ser un factor relajante. El videojuego, conforme avanza la historia, conforme te lleva el guión, te va diciendo qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Dictado por la opinión de todos. En el documento base se analizan la opinión de cada uno de los elementos y se elige la mejor opción. No es mi opción, no es la de mi compañero, no es la del ingeniero de sonido, es una opción integrada. ¿Sí? Esa parte mecánica de la creación de los videojuegos es muy importante porque se logra la unificación de criterios, que el mensaje sea claro y el éxito del proyecto. Esa sería mi aportación a las dos preguntas. Muchas gracias, profesor Miguel Ángel Lugo. Alejandro, muchísimas gracias por sus respuestas. Quedaron algunos comentarios y preguntas específicas, pero desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Y bueno, pues lo que resta es agradecerles por el conocimiento que han transmitido a no solamente a las personas integrantes de la red multidisciplinaria para la investigación sobre discriminación, la REMID, sino también al público general que se ha conectado a través de la plataforma de Facebook Live del COPRED. No sé si la presidenta quiera dar algunas palabras. Gracias, Jessica. Pues nada más agradecerles a las personas que estuvieron hoy acompañándonos en esta primera mesa de la red. La verdad es que me parece que el tema tratado la mañana de hoy pues es muy interesante y sobre todo a mí me llama mucho la atención cómo la conexión entre la configuración, el diseño de estos videojuegos incide, digamos, en comportamientos y en un desarrollo emocional y vivencial adecuado, como bien comentó ya al final Elena La Guarda.
Entonces, pues a mí me parece que todavía tenemos mucho que discutir sobre este tema y me parece fundamental, sobre todo ahorita en estos tiempos, como decía yo muy al principio, en donde pues justo el hecho de que muchos chicos, chicas, muchos niños, niñas y adolescentes estén quedándose en casa y jóvenes estén quedándose en casa y haciendo uso de estas tecnologías, pues se ha visto desde una perspectiva, digamos, desde los derechos humanos y sobre todo teniendo en consideración que el contacto social pues ha disminuido. Entonces, creo que sí tenemos que tener toda esta perspectiva muy clara y ver de qué manera, sin satanizar, como han pedido aquí mis colegas, los juegos, los videojuegos, podamos hacer de estos una herramienta que mejore, digamos, el desarrollo social, el desarrollo emocional y el desarrollo personal de cada una de las personas. Eso es todo, muchísimas gracias y pues nos vemos la próxima semana, el miércoles de la semana que viene a las 11 de la mañana para la presentación de la revista, que también correrá a cargo de la doctora Molina Aznar. Muchísimas gracias y pues tengan un muy bonito día.